Muchísimas gracias, Charo. Muchísimas gracias, Valladolid, por acogernos en este comienzo de año, que creo que todos lo hemos pasado de un año muy movido y muy, no sé, que nos ha traído muchísimas incertidumbres, a otro que todavía se abren más incertidumbres, pero espero que con las alianzas, con las colaboraciones, con los diálogos que se abren entre la administración pública y la innovación, podamos hacer frente a todos ellos. Así que muchísimas gracias, Charo, por acogernos hoy, y también os tengo que dar las gracias casi en nombre del ecosistema, y si el ecosistema luego tiene alguna cosa que decir, que me lo diga. Pero vaya, creo que es importante que os traslademos hoy lo felices, lo orgullosos que estamos de que Valladolid sea pionera y ponga a disposición del ecosistema de emprendimiento y de innovación en España una ordenanza tan pionera como esa, como la que tenéis vosotros, tan ambiciosa y que pone tan fácil la validación de proyectos, que muchas veces, y lo hemos vivido en años anteriores, como el encaje de la innovación, de nuevos modelos de negocio, de nuevas tecnologías, generaban una disrupción en el mal sentido de la palabra, ¿no? Generaba desigualdades, generaba fricciones, y creo que vosotros estáis abriendo el paso para que la innovación, la tecnología se inserte dentro de la sociedad y que sea una palanca de cambio para bien, y que no genere tantas desigualdades. Así que muchísimas gracias. Y sí, y la verdad es que estáis adelantados, porque lleváis trabajando en esto desde finales del 2021. Hay muchas ciudades que también empezaron ese camino, pero todavía no lo han concluido, y espero que vosotros podáis darles esos ejemplos, esas buenas prácticas, esas lecciones aprendidas, para que esto vaya de más a más y de mejor a mejor. Y pasamos sin más a nuestro espacio Demo Day de Startup Commission. No me he presentado, pero me suele ocurrir con facilidad, que me olvido de mí misma, pero vaya. Soy Maysun Duas, directora de Startup Commission. Startup Commission es una asociación sin ánimo de lucro. Llevamos desde marzo de 2021 alojando espacios de diálogo entre administraciones públicas representados por sus concejales, sus diputados, como ha sido el caso de Charo y otros tantos representantes públicos que han querido conocer a la innovación de primera mano, han querido escuchar soluciones innovadoras, han querido abrirse al espacio emprendedor y también darles de su experiencia en este campo tan difícil como es el de la gestión pública y satisfacer las demandas de la ciudadanía, ¿no? Y desde marzo de 2021 hemos hecho cerca de 18 Demo Days, este es el número 19, en diferentes verticales que todas tenían que ver con competencias públicas, es decir, soluciones que habían tenido acogida dentro del campo privado y que tenían mucho que aportar a la administración pública, a la gestión pública, y con ese propósito se lo presentaban a representantes públicos. Y hoy, como no podía ser de otra forma, hemos invitado a Ubiquo, Lastmile, MIP y Chengotec para que nos expliquen cómo son esas soluciones que ya han sido probadas en el ámbito privado y que están listas para su implantación en ciudades, ver qué acogida tienen dentro de Valladolid y, sobre todo, recoger el feedback de representantes públicos tan pioneros como los que hoy nos acompañan aquí, Charo y Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos. La dinámica es muy sencilla. Cada una de las startups va a ir presentando su solución aquí desde el atril. Tenéis 5 minutos, lo cronometraré y os llamaré la atención. Vais a pasar una detrás de la otra y ya el feedback os lo daremos cuando terminéis de hacer todas las presentaciones. Como en otras ocasiones, el feedback empezará por la concejala Charo y el concejal Luis, por mí misma dinamizando, pero está abierto a cualquiera de los que están en la sala o de los que nos siguen en streaming puedan hacer sus aportaciones, trasladar sus dudas, aprovechando que tenemos a emprendedores de primer nivel presentando sus soluciones, y que muchas veces es como, ¿y esto cómo lo hacen? ¿Y esto cómo se resuelve? ¿Y si tengo este problema, cómo? Bueno, pues hoy es el momento de resolverlo, así que sin más dilación nos acompaña Hugo de Ubico. ¿Podemos ver la presentación? Muchísimas gracias, porque además es que viene de Pamplona y hoy hemos hecho por reunir a
emprendedores de buena parte de España, porque creemos que Valladolid lo merece y que esta ordenanza también, y que sus proyectos obviamente también lo merecen. Así que gracias, Hugo, por favor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Mason y a Duas. Os lo digo en primera persona, que de verdad no es fácil trabajar con las administraciones públicas y escuchar que hay esta vocación nos allana el camino a los emprendedores, y creo que es una muy buena forma de empezar, por lo menos, con una escucha activa. Un segundo. Vale. Bueno, mi nombre es Hugo Fernández, soy cofundador de Ubico, y mi socio Diego, pero bueno, por problemas personales no ha podido venir, así que bueno, cualquier cosa. Nos gustaría empezar esta presentación trayendo pues, un poco sobre la mesa la serie de Playlist, que está en Netflix. No sé si la habéis visto, los emprendedores no tenemos mucho tiempo para series, pero el otro día, viendo el primer capítulo, nos pareció interesante el hecho de cómo refleja el cambio de paradigma con la música digital, y en concreto pues, el acceso a esa cultura digital. El tema es que se demonizó a los que sí que entendieron ese cambio, a las plataformas que daban acceso a la música digital, y también a aquellos que accedían y descargaban esa música, ¿no? Y eso no era cierto del todo, porque la gente únicamente lo que quería era tener acceso a más cultura y de una forma más fácil. Y al final fue Daniel Ek, el fundador de Spotify, con una plataforma con una usabilidad muy fácil y una gran gama de música, al igual que Netflix, quien demostró que los usuarios estamos dispuestos a pagar si nos brindan y nos prestan esos servicios que queremos de la forma en la que a nosotros nos aporta valor. Bien, ¿cuál es el cambio de paradigma que hay hoy en día en las ciudades? Pues por un lado queremos ciudades, y en línea vamos, de ciudades más sostenibles, más habitables, las nuevas tendencias a la peatonalización, e incluso pues, el tema de los ODS y toda la línea que marca desde Europa. Pero al mismo tiempo, como ciudadanos y consumidores, también queremos seguir consumiendo con la inmediatez, el consumo online, o incluso pues, el tema del fast delivery y todo lo que ello conlleva. Y lo que no podemos es renegar, como se hace en la Playlist, en la serie que os decía de Netflix, sobre ese cambio de paradigma, sobre las marcas o las personas que consumen online, o que tienen un mayor consumo online o de temas de fast delivery y demás. Entonces, además, este cambio de paradigma es un poco contradictorio, porque esas mismas personas que más consumen online y esas nuevas generaciones también son las que más concienciadas están del cambio climático y las que más dispuestas están a renunciar de determinadas cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que nos impide pues, dar por hecho ese paradigma y poner soluciones para ello? Pues lo que nos impide, o la barrera que tenemos hoy en día para que todo ello se lleve a cabo, ese cambio de paradigma, son el modelo logístico que tenemos en las ciudades. Es decir, que ha provocado ciudades saturadas porque, entre otras, pues el tema de la distribución de los paquetes, de los productos, siempre viene de las afueras de la ciudad, en largas rutas multipunto, lo cual genera pues, lo que comentaba Charo, saturación, ineficiencias, transporte de cartón y aire, etc. ¿Y cómo solventamos esta ciudad saturada o pasamos a un nuevo modelo logístico? Pues como se ha hecho siempre, ¿no? Con capilaridad, con el ultramarinos de barrio que le llamamos nosotros. Ahora se le llama logística de Smart City, pero consiste simplemente en una red capilar de puntos, que son los puntos cuadrados naranjas distribuidos por la ciudad, a través de los cuales se puede distribuir de forma sostenible con vehículos ligeros o incluso andando, donde ya se han hecho algunas pruebas, y que estén siempre disponibles. Vamos, como se ha hecho siempre o como hizo históricamente con la red de residuos urbanos, o como han hecho históricamente los bancos a través de los cajeros automáticos. ¿Cuáles son las principales características que comparten los dos modelos? Pues que están siempre cercanos, que todos los tenemos a 15, 30 minutos, o sea, no hay problema para acceder a uno y sacar dinero o echar la basura, que están siempre disponibles, es decir, que no tienen una restricción de horario, y que son transversal a marcas y a personas. Pero imaginaros que ahora, en vez de ser cajeros de dinero, fuesen cajeros automáticos, siempre disponibles y con las mismas características, pero para paquetería y producto. Pues bien, eso es lo que hemos estado diseñando en Ubico durante 2 años, y consiste únicamente en un almacén automático para paquetería que va dentro de un container reciclado, como podéis ver en la imagen, y que puede ser instalado en un plazo de 5 a 15 días en cualquier punto de la ciudad, tanto en ayuntamientos
edificios públicos como en espacios públicos como puede ser una plaza, una calle peatonal o demás. A esto nosotros lo llamamos el nodo logístico de la Smart City y es el primer almacén automático que tiene un uso mixto, es decir, es como los cajeros totalmente transversal, puede cargar paquetería a cualquier empresa y lo puede descargar cualquier persona. Y al igual también puede ser en la otra dirección, puede un usuario cargar y que sea la empresa de logística quien lo recoja. Y también está pensado su sistema para almacenar stock, es decir, para suplir esa demanda de consumo inmediato, pues para temas de consumo preferente o con las apps, como veíamos antes, como Globo, Getir y todas estas. Alguna de las otras funcionalidades, pues que puede ser empleado también, que es una de las pruebas que quizás empecemos en breve, como punto de consolidación para el canal Horeca. Y estoy ya acabando. Como os decía, el agradecimiento inicial no debería contar, ¿eh? Estamos empezando a construir, gracias a la ayuda de organismos como ENISA, el primer prototipo y los fondos de Next Generation, y esperamos tener una primera unidad funcional para finales de este año. Y este es nuestro equipo y estamos aquí porque creemos que es un muy buen caso, una muy buena oportunidad este sandbox para que las administraciones de Valladolid estudien o estudiemos conjuntamente, urbanísticamente, la ciudad de Valladolid y ver dónde podríamos colocar uno o varios nodos para así pues, hacer de Valladolid una ciudad innovadora y testadora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hugo y equipo de Ubico. La siguiente presentación corre a cargo de Ángel Batalla, de la Smile Team. Muy buenos días, gracias a todos por asistir, buenos días a los que nos ven en diferido. ¿Dónde está la cámara, por cierto? Ahí, para mirarla también de vez en cuando y no solo dirigirme a vosotros. Mi nombre es Ángel Batalla, soy uno de los fundadores de la Smile Team. Nosotros hacemos dos cosas con Deep Tech, que es hacer sostenible el transporte de flete urbano y mejorar y amplificar la resiliencia de la ciudad. Conocéis todos, pero voy a abundar más en lo que han dicho previamente. El transporte de mercancías es responsable de un 20% de la congestión y probablemente su peor efecto es el que no nos damos cuenta, es que hay un montón de personas que fallecen prematuramente porque no pueden llegar al hospital a tiempo debido a la congestión y nos puede pasar a cualquiera. En cuanto a emisiones, tenemos una cifra, la última que tengo, y hay algunas mejores todavía, de 7 millones de personas en Europa que fallecen prematuramente también por problemas respiratorios relacionados con la calidad del aire de las ciudades urbanas. Y además, la industria, encima, está hecha polvo porque es muy difícil ser rentable, tiene unos problemas de capacidad tremendos por la forma en la que está organizado y hacen montones de viajes en vacío y es muy poco rentable para ellos esa actividad. Nuestra solución es un todo en uno, más que Deep Tech es tecnología de catacumba, va todavía más abajo, no voy a entrar en ella salvo que haya algún friki como yo que quiera después que hablemos de los fundamentos. Pero lo que hacemos es crear lo que se denomina un gemelo digital del modelo específico de distribución urbana y ante ese generamos 4, 5, 6 diferentes escenarios, aquellos que convengan específicamente a la ciudad y a su problemática. No hay dos ciudades iguales, ni en España ni en ninguna parte, y cada una tiene sus cosas, que permite ejecutar un montón de escenarios de qué pasa si y experimentar sin gastar antes de legislar, antes de tener y causar problemas a unos o a otros, por supuesto modelar la red de transporte y por supuesto la optimización de las rutas. Y una segunda parte que es opcional, en la que si quieres gestionar una flota municipal de asistencia domiciliaria, por ejemplo, quiere optimizar sus desplazamientos, pues tienes una parte de track and trace en la que ya es como si pidierais una pizza. Sabéis quién va a ir a casa, a qué hora va a llegar, la cara de la persona, un aviso previo unos minutos antes de llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy venía a hablaros de un caso de ciudad. Nosotros lideramos un proyecto en Madrid, un H2020, el aspecto tecnológico de distribución en la zona de Madrid Distrito Centro. Son 5 códigos postales con 140.000 personas que se sirven actualmente desde un almacén periurbano a 25 kilómetros y estamos testando ahora mismo un operador logístico el hacer una distribución en 2 escalones. Un primer escalón que distribuye a un parking en la Plaza Mayor. Si vais algún día por Madrid a Plaza Mayor y bajáis a la primera planta, vais a ver ahí el hub.
y desde ahí repartimos con triciclos eléctricos. Además de los habitantes, entran todos los días a esa zona unas 20.000 personas. Es decir, el Horeca es, como es en Valladolid en el centro y como es, gracias a Dios, en nuestras ciudades, es una de las actividades que más tráfico genera, que no es e-commerce, pero está ahí y lo necesitamos también. Hemos conseguido que nos nominen el año pasado como mejor práctica europea de logística urbana sostenible, porque hemos conseguido reducir, y también en esas 100 ciudades inteligentes, estamos desde hace un mes aproximadamente dentro de las mejores soluciones para esas ciudades, para esas 100 ciudades de adopción para mejora de la logística urbana. Perdonad si no veis muy bien los números, son unos preliminares y estamos consiguiendo reducciones de más del 30% que se mencionaba previamente en el número de kilómetros recorridos, con los mismos vehículos, reduciendo las emisiones en ese mismo porcentaje. Y, aunque no lo he podido traer porque todavía no es público, en el proyecto estamos analizando 5 diferentes modelos de negocio, 5 diferentes redes de distribución, y hemos llegado a conseguir una disminución del 85% en las emisiones adoptando una determinada tipología de vehículos que es la más eficiente para ese escenario. La medimos rigurosísimamente a la 7ª cifra decimal para poder compartir y no discutir sobre si es 20 o es 25 o es 27 o sobre qué pasa si en un escenario o en otro. Nos basamos en un programa de la Comisión Europea para vehículos de menos de 3.500 kilos y hemos desarrollado una medición que en el caso de España estamos analizando el CO2 equivalente de la producción de energía eléctrica del día específico en el que se ha consumido por parte de los vehículos eléctricos. O sea, cada día el mix energético cambia, cada día el cálculo cambia, lo que te lleva a una precisión tremenda y además a ver que efectivamente, el sistema funciona y produce los rendimientos que se hablan. Déjame que haga hincapié solamente sobre soluciones en términos de sostenibilidad. No solo miramos el beneficio económico, sino que también la mejora de las condiciones de las personas que tocan la puerta de casa y que nos van a hacer la entrega que todos queremos, y por ello nos han dado también nombrado case study de responsabilidad social aplicada al mundo del transporte y la logística. Quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis posteriormente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Muy interesante el modelo de gemelos digitales y cómo estáis midiendo a la 7ª, ¿cómo era? 7ª cifra decimal, todo vuestro impacto. Muchísimas gracias por vuestra solución y el trabajo que estáis haciendo. La siguiente startup en presentar es MIP. Alfonso, ¿verdad? Alejandro, disculpe. ¿Podemos ver la presentación de él? Ahí está. De acuerdo. Bueno, pues lo primero, dar las gracias por estar aquí y que nos hayáis dado esta oportunidad. Vengo a presentar MIP, que es una solución, ¿de acuerdo? Como de movilidad como servicio. Esto es una plataforma que integra las distintas opciones de transporte disponibles, tanto pública como privada, en una sola... Ay, sí, perdón. De acuerdo. Entonces, esto es una solución de movilidad como servicio que integra todas las opciones de transporte disponibles, tanto privadas como públicas, en una sola aplicación, ¿de acuerdo? Esto permite al usuario tanto planificar como reservar como pagar el transporte, ¿vale? Entonces, hoy en día nos hemos dado cuenta que tenemos un problema importante en cuanto a contaminación se refiere. La movilidad realmente, digamos que es uno de los mayores responsables del nivel de contaminación en las ciudades y luego a su vez también es responsable también de la calidad de vida en nuestra ciudad también. A su vez, esto unido a un problema de obsolescencia tecnológica, todos los operadores de transporte hoy en día, transporte público, han de estar al día en cuanto a actualizaciones de software se refiere, para fortalecer y reforzar las relaciones con los clientes. A su vez, esto unido con un ecosistema de movilidad desconectado,
indica que las ciudades necesitan gestionar mejor su movilidad, para evitar sobre todo la mala gestión de datos y para mejorar lo que es la seguridad vial, ¿vale? Todo esto genera una desconfianza hacia el usuario. ¿Por qué? Porque digamos que la falta de conectividad y accesibilidad hace que el usuario se decante por el vehículo privado en vez de por modos más sostenibles, ¿de acuerdo? Nosotros, ¿qué proponemos? Una solución, la solución MIP, que es un ecosistema digital y de movilidad, en el que tenemos tres patas. Una que es la parte de SDK y API, que es nuestra solución de tecnología, en la que actualmente integramos 168 servicios de movilidad y operadores. Luego, otra parte que es la marca blanca, en la que tenemos presencia en distintos países y la que permite planificar, reservar, pagar en una misma aplicación. A su vez, permite realizar ofertas personalizadas y realizar rutas multimodales de conexión con aeropuertos. Luego, una tercera pata es la parte de los datos, que esto lo que hace es monitoriza interacciones con el usuario y monitoriza interacciones con terceros. Este sistema es de información de geolocalización y también permite simulaciones y predicciones, ¿vale? En el estado actual, somos una empresa fundada en 2018 con 54 personas, un enfoque B2B de marca blanca y B2C. Despliegues ahora mismo tenemos MIP, que es nuestra aplicación, como nuestra marca blanca, nuestra marca sin identidad. Estamos en distintas ciudades, Barcelona, Sevilla, Madrid. A su vez tenemos AENA, que conecta ciudades con aeropuertos, Barcelona, Madrid y importante también destacar Mobile for You, que es la aplicación de ALSA, en la que tenemos presencia en Rabat y West Midlands también. El modelo de negocio es la forma de monetizar este sistema. Tenemos tres opciones. Una que es la tecnología sobre una marca blanca, en la que ofrecemos una marca blanca con en este caso distintas funcionalidades acordadas por API. Luego la siguiente es lo que es un software as a service también, en el que hay aplicación existente y nosotros añadimos funcionalidades. Luego la parte de datos, como cuadro de mandos y parte de predicciones. ¿Puedo coger un poco de agua? Gracias. A ver. Aquí tenemos los competidores. Nosotros tenemos una ventaja competitiva, puesto que MIP hace unas integraciones más eficientes en tiempo y forma, y luego a su vez tiene un enfoque en el usuario. Esto es muy importante. Como ventajas competitivas, estamos siempre listos para implementar los despliegues ágiles. Tenemos a día de hoy 115 integraciones públicas y privadas, con foco en las públicas, y las integraciones avanzadas para generar la validación tanto de billetes como pagos. El enfoque local es importante para entender a los usuarios y resolver los problemas del día a día. Y luego también hacemos de enlace entre la parte de transporte público, privado y la nueva movilidad. Destacar que el mercado es muy grande. La cifra ahora mismo, el total amount market, son 52 billones de dólares. Destacar que, la explosión de la micromovilidad y la demanda de las ciudades más sostenibles. Ya estoy terminando, ¿eh? Esto es nuestro equipo, que es un equipo muy equilibrado, tiene un profundo conocimiento de la movilidad a día de hoy, son muy expertos y en ese sentido. Y esto es el roadmap, y con esto ya termino, donde indicamos un mapa de ruta en el que se indica el 2021, lo que hemos hecho en 2022 y fundamentalmente que el enfoque de 2022 y de 2023 es más hacia países latinoamericanos, y en 2023 tendremos una solución más 2.0. ¿Vale? Bueno, ya está. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo sé que mucha gente al final me acaba odiando porque acabo cortando a la gente antes de que termine, pero creo que estáis más que acostumbrados como startups a hacer presentaciones cortas y
bueno, inspirar y también llamar a la curiosidad a las personas que te están escuchando. Así que espero que luego durante la pausa café tengáis tiempo de preguntarle todas las dudas que os surjan, además de lo que vayamos a intercambiar ahora en el debate. Pero antes de ir al debate, tenemos una última startup, y no por ello menos importante, Andrés de ChainGoTech. Muchísimas gracias y allí está tu presentación. Por aquí el mando. Uy, perdón, ¿te voy a dar? No. Hola, muy buenas. De nada, muchas gracias por la invitación y tanto a Startup Commission como al Ayuntamiento de Valladolid. Yo no quiero hacer, visto el poco tiempo que tenemos, no voy a hacer hincapié en repetir algunos de los datos que mis compañeros anteriores han dicho. Básicamente está claro que cuando hablamos de ciudades nos enfrentamos a un reto muy importante. Por un lado está, como hemos visto, todo el crecimiento, sobre todo desde el COVID, todo lo que ha crecido el e-commerce, así como la distribución urbana del Horeca, que anteriormente ha comentado Óscar. Y por otro lado, las iniciativas que tienen las ciudades por ser cada vez más sostenibles, cada vez más verdes, y para ello hay dos focos, dos formas de trabajar. Por un lado, como ha comentado Charo, la parte de la electrificación, que es una parte que obviamente es muy importante, pero que supone una fuerte inversión por parte de las empresas, tanto el ayuntamiento como las empresas privadas que hacen la parte del reparto, como lo que nosotros nos enfocamos, que es que hay otro camino, que es la parte de la colaboración, cooperación y optimización de recursos, ¿vale? Al final, cuando hablamos de colaboración entre distintas entidades, es muy complejo y presenta de por sí muchos retos relativos a la información. Cómo poder disponer de la información desde una vista superior que nos permita compartir de forma ágil información que nos permita ser más productivos, nos permita operar mejor y compartir los recursos que tenemos. Todo desde un punto de la seguridad. Obviamente hay información que no queremos compartir, información que queremos asegurarnos que es privada por la propia práctica de las empresas que llevan a cabo dicha operación. Obviamente, para poder aplicar toda esta algoritmia de la que se ha hablado, de optimización de ruta, etcétera, es necesario volcar mucha información para que las capacidades de la algoritmia sean lo suficientemente importantes para darnos resultados significativos. ¿Cuál es nuestra misión desde Chengo? Chengo es una startup que llevamos desde 2017 y nosotros nos enfocamos en esa parte. Nos enfocamos en conseguir una mayor productividad a través de la cooperación y colaboración entre las empresas. Hablamos de empresas, pero obviamente también hablamos de entidades públicas, como el caso de los ayuntamientos. ¿Cómo? A través de aplicaciones innovadoras, tecnologías novedosas, como utilización de tecnología Web3, inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para conseguir ese impacto, conseguir llevar a cabo operaciones que busquen ese objetivo de ser net cero, un impacto medioambiental neutro que podamos conseguir a través de compartir recursos en la medida posible. Aquí presento algunos de nuestros productos. Nos vamos a enfocar principalmente, nosotros tenemos una suite de productos enfocados en esas plataformas colaborativas. Básicamente FreightBlocks, que nos permite es para gestionar operaciones logísticas de forma colaborativa, DocBlocks, que para un tema de gestión documental, una solución de Electronic Bill of Lading, y que es tema más de logística internacional, y GreenBlocks, que está destinada a que los distintos operadores en operaciones logísticas y de otro tipo de operación puedan compartir recursos para destinarlos a acciones de offset de forma conjunta. Aquí nos vamos a centrar básicamente en FreightBlocks, que es donde tenemos aplicaciones más relativas a la utilización en ciudades. Básicamente con nuestra solución, que es una solución SaaS, lo que se busca es conectar a todos los actores de una cadena de valor de forma que puedan compartir información con la seguridad de que, dependiendo de los permisos que les correspondan, la información solo va a estar disponible para aquellos que necesiten esa información para operar de forma, digamos, más eficiente. Lo mismo desde la parte de compartir documentación, y todo eso con una parte de inteligencia artificial a través de un asistente que utilizamos conectividad con OpenAI para aplicar asistente que nos permite redefinir ciertas ayudas que puedan necesitar desde la parte operativa. ¿Cuáles son las ventajas que ofrecemos? Básicamente, incrementar la interoperabilidad y la eficiencia operativa y crear una colaboración real entre las distintas empresas. Nuestra propuesta, como os digo anteriormente, se basa en dos tecnologías: la utilización de Web3 para garantizar la trazabilidad y la inmutabilidad de la información compartida entre los distintos actores, así como inteligencia artificial para tanto IA generativa como otro tipo de generación de documentación de forma digital, o tecnología OCR para extracción de información a través de documentos que ya existan, etc. Aquí, para este caso de uso, venimos a hablar principalmente de cómo podemos enfocar nuestra solución, que actualmente se utiliza en logística de distintos tipos, a las necesidades que hemos comentado dentro de las ciudades. Y lo enfocamos en tres partes. Por un lado, al control de vehículos, sobre todo buscando optimización de vehículos compartidos, gestión de espacios de descarga, que creo que es un reto muy importante para las ciudades, cómo pueden, de una forma colaborativa, gestionar la explotación de las zonas de carga y descarga,
con reservas, así como la parte de hubs urbanos, que tiene mucho que ver con lo que había comentado anteriormente mi compañero, cómo compartir recursos, en este caso hubs, almacenes, de forma colaborativa entre distintas empresas. Nuestro modelo de negocio es un modelo SaaS y también utiliza el tema de micropagos para algunas funcionalidades específicas. Y algunos de los clientes, nosotros hemos realizado más de 25 proyectos, principalmente trabajamos en el sector privado, como veis, clientes de distintas tipologías, principalmente industriales, para grandes movimientos de mercancías, pero también en el sector público. Actualmente participamos en el proyecto Simple, colaborando con Indra y Minsight en el proyecto, que es un proyecto, no sé si lo conocéis, para agilizar toda la documentación logística relativa a las operaciones intermodales. Tiene mucho que ver con la red de ferrocarril que había comentado anteriormente Charo, ya que trabaja tanto ADIF, el MITMA y Puertos del Estado. El equipo es amplio, somos más de 10 personas y aquí tenéis nuestro QR para mirarnos sobre nosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Andrés, por la presentación y también por desplegar todas las soluciones que estáis haciendo y ejemplificarlos con qué tipos de aliados en cada caso y cuáles son para ciudades, así nos ubicamos muchísimo mejor. Y ahora pasamos al debate, al feedback que nos tienen que dar los representantes públicos que conocen bien la ordenanza, conocen bien su ciudad, conocen también todas las soluciones que han ido pasando por Valladolid y cuáles han tenido esas características para implantarse. Y nada, me gustaría saber de vosotros cómo veis. Creo que os tenéis que poner los micros de diadema. Y, bueno, os iré pasando el micro a las startups para que contestéis según os vayan pasando las preguntas y el feedback. Y pasada la parte de feedback y que contesten las startups, abriremos micro para que el resto de la audiencia también podáis participar del debate y de nutrir pues no solo la experiencia de las startups, sino también de todos nosotros para poder hacer mejor esa gestión de lo público. Así que, claro, cuando quieras. Bien. Uy. Está muy alto. Vale. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber venido, porque yo justo cuando lo estaba escuchando, que nosotros estamos empezando ahora con el tema de la ordenanza y ver cómo podemos encajar, pues me parece que son iniciativas que seguro que son útiles, ¿no? Tenía una duda con la primera iniciativa, la del cajero porque si no veo mal, el espacio es un container, ¿no? Sí, es un container. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Nada, puede ser o bien un container, que es la solución que más apropiada vemos para tema de administraciones públicas por el hecho del espacio público y el tema de la peatonalización, pero también, por ejemplo, a entidades privadas con las que ya estamos trabajando como Correos, les ofrecemos soluciones adaptadas a locales urbanos, o sea, hiperurbanos. No vamos ni a microhubs ni a temas de más de 150 metros cuadrados. Y la virtud es que tiene un sistema de estanterías que permite adaptarse, manteniendo la alta densidad, pues, a las columnas y etcétera. Con Correos, por ejemplo, pues hacemos una disposición en sus oficinas con una salida a la calle. Vale, es que no lo había entendido muy bien porque cuando lo planteabas como solución, por ejemplo, para el espacio peatonalizado, yo entendía que entra en colisión, ¿no?, con lo que es el compartir ese espacio, que a veces no es fácil porque, bueno, pues los usos del espacio público son realmente muy, muy complejos. Yo te iba a decir una cosa, Maisun, porque aunque estamos aquí Luis y yo, que Luis sobre este tema controla más, creo que también hay técnicos municipales aquí en la sala y que si en alguna de las cuestiones que se plantean pues quieren intervenir, yo sí que les daría la palabra, porque al final los políticos, aunque tengamos cierta visión y compartamos los argumentos, muchas veces lo vemos fácil, pero luego hay ordenanzas, hay que estudiar bien qué uso se hace de cada uno de los espacios, dónde se distribuyen, ¿no? Me parecía que era no obstante interesante tu propuesta, pero que veía que él tenía la dificultad del container. Lo que no tenía claro es que se podía introducir también en algún espacio, pero sí que veía que podía ser algo bastante interesante.
Y después tenía también otra creo que era la tuya, que no he entendido muy bien, porque dices, es una API colaborativa. Sí, ¿No y acabas de pagar? ¿Así? Ahora. Vale. bien, y que servía para, por ejemplo, el caso de uso de las cargas y descargas, ¿no? Ujú. Ponnos un ejemplo práctico. Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, el caso de uso de carga y descarga lo planteamos con el EIT Urban Mobility, y la idea era, con una serie de empresas que llevan a cabo distribución Oreca, básicamente planteamos un piloto en el cual, con una serie de empresas que hacen distribución Oreca en determinadas zonas de alta densidad, de zonas de carga y descarga, organizar las descargas, sobre todo para evitar los problemas a través de un SaaS, una plataforma ofrecida para el ayuntamiento, en este caso era dentro de una zona concreta, y la idea es que las distintas empresas que llevan a cabo la distribución tuviesen que hacer la reserva a través de una app del móvil, en la cual se daba la opción de tener unas ventanas de uso donde se garantizaba cuándo podían usarla y qué zonas de carga y descarga estaban disponibles. Vale. ¿Tú tienes alguna? Arriba, ahí. Dale para mover la pestaña. ¿Se oye? Sí. Vale. Bueno, voy a ser muy breve porque yo lo del pitido me ha impresionado, ¿eh? Yo creo que lo vamos a llevar al ayuntamiento, que funciona muy bien. Yo creo que lo interesante es que aportéis vosotros también y que abramos un debate, ¿no? Y como decía Charo, y desde luego que los técnicos municipales saben infinitamente más que nosotros, afortunadamente, y especialmente en este tema de distribución de mercancías. Roberto Riol, el jefe del Centro de Movilidad, o Modesto Mezquita, que también lleva muchos años en este asunto, pues yo creo que tiene mucha experiencia y probablemente pues mucho que aportar. Hacéis una reflexión antes alguno de vosotros, y bueno, pues enhorabuena por los proyectos que yo creo que son muy interesantes, y decíais que cada ciudad es diferente, y es verdad, no se puede pretender replicar un proyecto exactamente a una ciudad porque hay que adaptarlo a las condiciones de la ciudad, a las características, a los usos y costumbres incluso pues, del propio espacio público, de los propios ciudadanos. Y bueno, pues yo creo que en este sentido Valladolid desde hace muchos años pues yo creo que es una ciudad abierta a poder implantar cosas nuevas, incluso al margen de colores políticos, porque pues lógicamente en los últimos años nosotros hemos tratado de darle un impulso, pero yo me acuerdo que fuimos pioneros también hace muchos años, ¿verdad, Modesto?, en el GLP, por ejemplo, de Aubasa, en la implantación, y bueno, pues fue como un reto y como un uso de un tipo de combustible en el transporte público pionero en aquellos momentos, que después se fue abandonando. Yo creo que nosotros, aunque fuimos pioneros en aquello, luego pues nos fuimos quedando atrás, y yo creo que ahora estamos pues recuperando en los últimos años el terreno perdido con la gasolinera que hemos puesto en marcha, con los vehículos eléctricos articulados que pondremos en funcionamiento dentro de poco, y con inversiones muy importantes, ¿no? Porque también es muy importante el impulso político, el apoyo técnico, pero también es muy importante el apoyo presupuestario y el destinar recursos económicos para poner en marcha este tipo de proyectos. Y bueno, pues yo os animo a que sigáis adelante con ello, a que ojalá en alguno de los proyectos que hoy se han presentado aquí podamos verlos replicados en Valladolid. Y también, bueno, pues yo creo que es importante el que haya pues emprendedores como vosotros que estén dispuestos a ocupar de su tiempo y a veces de su dinero para que un proyecto de este tipo pues pueda tener éxito. A mí me ha llamado también la atención porque quería preguntar, no sé ahora quién lo ha planteado, un proyecto, es la APP para, es que has mencionado dimensionar las rutas, por ejemplo, de la ayuda domiciliaria. Sí. Ángel, vale, porque ese me ha parecido muy interesante, porque veía gente de servicios sociales por aquí, que sé que es una batalla el optimizar, por ejemplo, ese tipo de recursos, ¿no? ¿Habéis tenido algún caso práctico?
Nosotros, cuando lo peor de la pandemia, participamos en un hackathon de la Comisión Europea y liberamos una buena parte del código para precisamente dotar o aumentar la resiliencia de las ciudades y ser capaces de hacer más con menos, aparte de garantizarle a las personas, bien sean profesionales que prestan servicios o bien sean conductores, el garantizarles el que estén permanentemente conectados con una central, una torre de control, que sería el equivalente en el caso de una empresa, y que puedan en todo momento tener soporte, como te digo, estar one click away de cualquier cosa que les pudiera pasar. Mejoras, y tuvimos una experiencia piloto que no tengo el tracking, teníamos como un 35% más de servicios que se pudieron realizar gracias a la aplicación de nuestra tecnología, pero nosotros la dimos, la ofrecimos libremente, pero no la ejecutamos nosotros mismos. Sabemos que es capaz porque tenemos el resultado y eso fue lo que nos dio un premio de movilidad y de responsabilidad exactamente, social. Es que quería entrar, exactamente a qué aplicáis la tecnología. Bueno, eso te lo puedo responder más tarde porque son demasiadas cosas, pero por seguir explorando este escenario, tú estás prestando servicios que pueden ser desde atención de cuidados profesionales de un ATS, un rehabilitador o rehabilitadora, puedes estar llevando la comida a personas que tienen poca capacidad o poca movilidad, o incluso prestando servicios de limpieza en las casas. Todo ese conjunto de cosas que hace servicios sociales es complejísimo, vosotros lo sabéis bien, es complejísimo de gestionar. Y en un momento en el que había una presión brutal y que había por todas partes necesidades de hacer cosas, de llevar, fíjate, comida a las cocinas públicas que se fueron abriendo, todo aquel desastre que vivimos, desgraciadamente, el apoyo tecnológico vale, y por eso mencionaba que la tecnología tiene muchísimos usos y no es lo realmente relevante, sino cómo la puedes aplicar. Entonces, participamos en la organización y en la mejora de la eficiencia de los conductores voluntarios que llevaban comida de los bancos de alimentos a las cocinas. Cosas muy de comando, ¿sabes?, pero que se trasladan a que en el día a día ya tiene la administración pública un conjunto de servicios que presta remotamente y que se pueden mejorar y optimizar, además de darle más seguridad a los empleados a través del uso de la tecnología. Pues yo por mi parte tenía una pregunta casi para todos los que tenéis una API que se conecta con datos públicos y a lo mejor esto ya es meterse con temas de ciberseguridad, tratamiento de datos, modificación de datos y tal, ¿no? ¿Cómo garantizáis que realmente el uso de datos no es una injerencia a todo el portal que gestionan las entidades públicas? O sea, hay algunos de vosotros que sí utilizáis, bebéis de esa información y hay otros que no, pero... Perdón, este es un mundo en sí mismo, el del dato, la disponibilidad y la utilización. Nosotros estamos ávidos, y yo creo que todos los demás compañeros ya lo dirán ellos por sí mismos, de que se mejoren y que haya muchos más datos disponibles para poder modelizar, para poder optimizar, para poder trabajar con información real, no en tiempo real, sino información real, porque eso permite dotar a todas las soluciones que hemos expuesto aquí de mucha mayor solidez. Confiamos en que la Administración ya está haciendo el filtro y está poniendo, cuando pone datos a nuestra disposición, cumplen todos los requisitos correspondientes, están suficientemente anonimizados y no son reconstruibles, porque pasamos y usamos desde datos de colisiones, que es una de las colecciones, yo creo, más usadas del MITMA, y hablo de transporte, por supuesto. Estamos utilizando y ahora están poniendo a disposición datos que se tomaron, os acordáis, con las antenas de móviles, con nuestras posiciones. Hace muy poco lo ha publicado el Ministerio, yo no he podido meter mano, pero estoy deseando hacerlo, porque nos va a dar, en la parte de investigación y desarrollo, una fase mucho más sólida para luego poder discutir y hablar con los técnicos correspondientes y extrapolar esas diferencias que evidentemente existen entre ciudades y permitirte ajustar muchísimo más desde el principio el cómo enfocar las soluciones. Esta es mi visión, Andrés. En nuestro caso es un poco distinto porque hasta ahora la mayoría de nuestras integraciones es con entidades privadas y de hecho es de datos críticos porque es con mucha información de ERPs
y ahí ya garantizamos que obviamente toda la información que volcamos y obtenemos de los ERP de las empresas está totalmente es anónima y solo está disponible para aquellos partners con los que trabajan. Con lo cual, desde el lado de garantizar la ciberseguridad en la obtención de los datos, lo tenemos claro. Cuando hablamos con entidades públicas, nuestro principal reto, como comentaba Ángel, es que hay muchos datos y no todas las entidades públicas gestionan o tienen los datos lo suficientemente filtrados o son de completa confianza. Hemos hecho integraciones sobre todo con tecnología freeware, que ya de por sí te garantiza ciertos estándares, pero bueno, sí que siempre es un reto cuando hablamos de integración de muchos datos provenientes de la ciudad, la confianza en el dato, que cuando hablamos de empresa privada no es el problema, porque el dato es seguro. Otra cosa que el dato, lo que queremos garantizar es que es seguro su utilización por nuestra parte. Se me estaba ocurriendo una cosa, por ser prácticos en esta cuestión y teniendo en cuenta un poco la experiencia que habíamos tenido con otras startups en algún otro encuentro, y al hilo de lo que ha dicho Luis, que cada ciudad tiene su propia particularidad y no todo se puede escalar exactamente, porque sí, universalmente a las ciudades, ¿no? Y también con un poco la idea está en la que estábamos hablando de los servicios sociales, por ejemplo, ¿no? De la asistencia a domicilio y demás, ¿no? Yo creo que a veces, por lo menos desde la administración, nos encontramos con empresas que tienen proyectos muy importantes y que vienen a presentárnoslo, ¿no? Entonces nosotros a veces descubrimos que hay cosas que no conocemos y otras, hay gente que viene con cosas que ya están en el mercado, ¿no? En parte, el sacar la ordenanza esta era también un poco para generar otro tipo de relaciones, ¿no? Porque es difícil esa relación con lo privado y lo público si lo que se entiende es que lo público compra algo de lo privado, porque y es una cosa que me gusta insistir, cuando viene una empresa y te presenta un proyecto muy interesante, nosotros no podemos, porque me parece interesante, comprarlo. Tenemos que hacer una licitación que es complicadísima, con pliegos que a veces sobre cosas que no nos hemos puesto a pensar en ellos o que no tenemos capacidad, porque no tenemos esa formación o lo que sea. Entonces, no es fácil que una empresa llegue a una administración y, porque me parece que tu proyecto interesante, te lo podamos comprar, ¿no? Y sin embargo también veo que muchas veces desde la administración o los servicios que nosotros tenemos la responsabilidad de gestionar, seguramente no conocemos que podrían existir tecnologías o determinadas cuestiones, productos que seguramente nos facilitarían la gestión del servicio que estamos haciendo. Yo no sé, pero pensaba que no se me había ocurrido que, por ejemplo, en las rutas de las personas cuidadoras se puede mejorar su eficacia, porque precisamente creo que una de las cosas que está siempre presente es las condiciones en las que trabajan la mayoría mujeres que tienen que desplazarse a casas de personas dependientes para prestar unos servicios en unos tiempos X, porque cada vez son servicios más demandados, ¿no? Entonces, si ya tenemos una complejidad de todo lo que es la organización de ese transporte, público, no público, que sea sostenible y además prestar un servicio sin estrés para que la persona a la que estás atendiendo se sienta bien y cómoda y con confianza, pues por ejemplo, ese tipo de cosas no sabemos que existen. O creo yo que a lo mejor no se nos ocurre. Yo me pongo en nuestro caso, ¿no? O sea, tenemos problemas, estamos intentando resolverlo, pero muchas veces en las administraciones los funcionarios no siempre son ingenieros ni son gente que a lo mejor están en la búsqueda de ese tipo de aplicaciones, ¿no? Por eso me parecía que a veces, más que con la idea de ir a vender algo, es importante también incluso hacer propuestas de pilotos en espacios muy acotados para que las propias administraciones podamos conocer que muchos de esos servicios complicados mejorarían si conociéramos que existen determinados productos. Sí, puedo contestar. A ver, totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos la experiencia, porque de donde nacemos es sobre todo en el entorno logístico portuario. Los puertos tienen una situación muy similar al de los ayuntamientos. Unas dificultades muy grandes para la contratación, a partir de cientas de compra pública tiene que ser a partir de estos procesos que comentas. Pero bueno, por ejemplo, los puertos han cambiado mucho la forma que están operando eso, y es algo que pongo sobre la mesa también porque obviamente el sandbox creo que es una iniciativa muy interesante y esta posibilidad de proponer retos. Los puertos han ido un paso más allá, que es desarrollar un programa, el Puertos 4.0, por el cual de forma conjunta proyectos que se le presentan han montado una iniciativa de financiación para empresas en determinados tipos de proyectos, de distintos tipos de programas.
Lo digo porque muchas veces, a lo mejor cuando hablamos del ayuntamiento, obviamente conocer lo que hay es súper importante para poder entender las necesidades que puede haber, pero al final el ayuntamiento puede tener un papel que a lo mejor no es simplemente ellos financiar, sino también con los principales actores de la ciudad, grandes empresas, etcétera, buscar alguna forma de hacer que esos proyectos se puedan llevar a cabo, porque al final, si tú presentas pilotos, pero en muchos casos, y hablo por mi experiencia, pero estoy seguro que el resto de compañeros igual, como emprendedores, como startup, vale, nosotros venimos con un piloto, creemos que es una tecnología novedosa y después plantearlo al final también supone un coste económico, etcétera, que no siempre lo podemos repercutir directamente nosotros. Entonces, de alguna forma que las ciudades ayuden, ya no solo con financiación directa, sino de alguna forma colaborativa con algunas entidades privadas que puedan ser interesadas en ese tipo de aplicaciones, puede ser muy interesante para que de ese sandbox, de esas propuestas, se vaya a un paso siguiente, que es a la aplicación más allá de ayudas europeas. Pero bueno, eso me parece muy interesante. Eso me parece muy interesante, porque efectivamente lo que vemos muchas veces es que estaba mirando ahora, por ejemplo, esta aplicación para poder también carga y descarga y demás. Claro, siempre planteamos que tiene que ser algo que la administración gestione. Nosotros gestionamos el espacio y la concesión eventual de ese espacio para realizar una carga y descarga que genera muchísimos problemas. Pero es que a lo mejor también las empresas tienen que conocer que existen determinados productos para que puedan gestionarse mucho mejor en un entorno que es más restrictivo por las obligaciones que tenemos. Por ejemplo, pues me parece interesante que se pueda generar ese espacio donde otros sectores económicos puedan conocer que efectivamente hay productos y a lo mejor buscar la forma de financiar el acceso a esos otros productos, que ahí sí que puede ser a lo mejor una colaboración más público y privada. Sí. Tomamos nota, yo creo. Pues tenemos Ángel, pero también os diría, bueno, Modesto, y aprovechando que Modesto también va a pedir la palabra, el resto de compañeros del Ayuntamiento de Valladolid que queráis participar en el debate, por favor, levantar la mano y os voy apuntando también, ¿vale? Sí, gracias. Se ha planteado, por una parte, la solución que propone Hugo, que es el del reparto del hub, micro-hubs a lo largo de la ciudad. Charo también ha planteado lo que es la logística urbana del transporte ferroviario de mercancías a la ciudad, el fraccionamiento. Pero mi pregunta es para Guillermo, porque Guillermo ha planteado una de las soluciones que creo que has comentado, es Alejandro, para AENA. Y en este caso, aeropuertos, hay muchas ciudades españolas que tienen aeropuerto, pero mi pregunta no va tanto centrada en el aeropuerto, sino en las terminales de pasajeros, de ferroviarias de pasajeros, que eso sí que es muy común a muchas ciudades. Y en particular, Valladolid tiene un tráfico de pasajeros importante por motivos de trabajo, por motivos turísticos con Madrid, pero también con otras ciudades, y es la puerta de entrada, una de las puertas de entrada. Entonces, ¿qué solución o qué aportación podría hacer vuestra solución desde esa perspectiva? Nosotros, por ejemplo, en el caso de Barcelona y Madrid, lo que hacemos es pues todo el transporte privado y público que desde el centro de Madrid, te pongo el ejemplo de Madrid, llega hasta el aeropuerto de Madrid, pues hacemos, digamos, todo ese link. O sea, nosotros integramos todos los operadores, tanto públicos como privados, en la aplicación, y estos tienen que ir al aeropuerto. Y la idea es que vayan desde el centro hasta el aeropuerto de Madrid, que sería replicarlo en este caso a Valladolid, ¿vale? Eso es lo que hacemos y vamos a hacer tanto para Madrid como para Barcelona. ¿De acuerdo? Gracias. Ángel, no sé si querías... Y ya voy apuntando. Solo quería hacer un pequeño matiz en lo que se refiere a la distribución urbana, que somos el patito feo porque somos muy complicados. El 95% de los conductores y conductoras que reparten en las ciudades son autónomos o trabajan en empresas de menos de 5 vehículos. Independientemente de que lleven una marca que ponga UPS o que ponga DHL o cualquier otra, por no mencionar a nadie en particular. Y eso hace que la brecha digital sea tan brutal que tienes, básicamente, si quieres hacer cualquier tipo de operación, en mi experiencia, tienes que trabajar con una de 4 empresas, porque ninguna por debajo tiene dimensión suficiente como para acometer la implantación de ese proyecto, sea optimización, sea gestión de carga y descarga, etcétera. Pero eso es una limitación que tenemos todos que entender y ver cómo nos sobreponemos a ella. Depende mucho del enfoque que le dé la administración. Nosotros hemos visto desde soluciones cooperativas hasta otro tipo de soluciones en las que la ciudad no permite el acceso libre de todos los vehículos, sino que supervisa y casi obliga, diría yo,
a que la carga se haga en un centro periurbano y desde ese centro periurbano solamente reparta un vehículo o una casa, que sería el paradigma, pero eso depende muy mucho de la orientación de la Administración a la hora de legislar. Solo por hacer esa pequeña precisión. Muchísimas gracias, Ángel. Por ahí podéis pasar el micro. Roberta. Si te puedes presentar para que te conozcan en el streaming también. Sí, cómo no. Buenos días. Soy Roberto Riol. Trabajo en el Centro de Movilidad Urbana del Ayuntamiento. A raíz de lo que ha dicho Ángel, a mí me gustaría aportar una experiencia durante muchos años en nuestro disco de control horario y que ahora se va a transformar en una aplicación informática para la gestión de la carga y descarga. Es cierto que el gremio, el sector de la distribución es muy complicada y más en ciudades grandes. La nuestra no lo es, pero es una ciudad media y compleja, y más teniendo en cuenta el ámbito peatonalizado tan grande como tiene y su casco histórico. La infraestructura viaria es muy compleja. Pero yo he visto muy pocos sectores tan colaborativos como el de la distribución. El disco de control horario en Valladolid se hizo trabajando con ellos, con todas sus aportaciones, y nos ha funcionado muy bien. Hasta ellos mismos estaban contentos de cuál era el resultado y son muy exigentes. Yo creo que son muy propensos a la colaboración. Y aquí yo estoy viendo un espacio muy interesante para la colaboración público-privada. Creo que es imprescindible para poder llevar a cabo estos proyectos que estáis haciendo. Un espacio demostrador como Valladolid, con una serie de actores que tienen tanto interés en la colaboración y tantas iniciativas, yo creo que merece la pena explotarlo. Y bueno, todas las soluciones que habéis aportado vosotros, incluso las de los hub, bueno, quizá el contenedor es un poco más a la vista de los normales, o que no estamos trabajando con ellos, un poco más aparatoso, pero hay otras soluciones, quizá basado en locales ya existentes, tantos locales vacíos en el centro de la ciudad que pudieran ser utilizados como ese tipo de contenedor. Bueno, pues podría ser una solución. El caso es que con esa distribución multicapilar que nos presentaban, con algunos nodos de conexión desde fuera adentro, podríamos hacer quizá más flexible esta tarea que es tan compleja. Y me vais a permitir que os haga una pregunta. A todos los que trabajáis en este tipo de iniciativas, cuando analizáis vuestra solución o planteáis vuestra solución, ¿qué es lo que exigís de la infraestructura urbana? A nosotros nos preocupa esa manera de canalizar los elementos de transporte que utilicéis para llegar a su destino, para poder facilitarlo, pero vosotros tendréis una exigencia, tendréis que tener unos patrones que deben cumplir unos requerimientos mínimos. Eso a la Administración también le interesa, y creo que estaría bien que lo pusierais encima de la mesa para que pudiéramos aprender, que estamos aprendiendo muchísimo, pero aprender un poco más y trabajar con las ideas que se están trabajando en los distintos planes que elabora la ciudad para su desarrollo, ¿no? Solo eso, gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Comentaros que efectivamente la colaboración creo que es una cosa muy importante. Lo mencionabais varios ahora en vuestras intervenciones. Una de las mesas que habíamos reservado para hoy, la última, tiene que ver con el ecosistema. Participa en ISA, CEDETI, también la AEBAN, la red de la Asociación Española de Business Angels, que tienen mucho que decir en cuanto a completar esa milla extra que se ofrece hoy desde Valladolid con los pilotos y los validadores. Y luego hablaremos, después de la pausa café, tenemos una sesión específica con Modesto para desgranar toda la potencialidad de la ordenanza, saber cómo, quién y cuándo presentar esas solicitudes y qué esperarse cuando se haya presentado esa solicitud y sea favorable. Pero sí, os traslado la pregunta a las 4 startups, ¿qué exigencias tenéis a nivel de infraestructura para decir, yo tengo esta solución, para poder implantarla necesito tal otra por parte de la Administración Pública? No sé si queréis que vayamos por orden, ¿nos lo saltamos?
Si podéis pasar el micrófono para adelante, por favor. Andrés, ¿puedes pasar el micrófono? Por ejemplo. Bueno, en nuestro caso, y si nos centramos en la solución que hemos hablado de gestión de carga y descarga, nuestras necesidades por parte de la administración son básicamente informativas. O sea, tanto un mapeo desde el punto de vista de la distribución de los puntos de carga y descarga, a ser posible algún tipo de control, si fuera posible, eso sería óptimo, de control de ocupación de esos puntos de carga y descarga, ya sea a través de cámaras en las ciudades, etcétera, que puedan permitir validar realmente la ocupación para el control de las franjas reservadas, y después un papel más de coordinación, como ha dicho anteriormente el responsable. Realmente se trata de conocer, al final sois vosotros como administración pública los que conocéis las empresas privadas que trabajan tanto en tema de distribución Horeca como distribución de última milla en la ciudad, y que ayudar a poner de manifiesto y a hacerles llegar a estas empresas estas soluciones para que puedan llevarse a cabo los pilotos para probar su potencialidad. Entonces, desde nuestro punto de vista, obviamente son todo relativas a la información y garantizar la coordinación entre los distintos actores participantes. Sí, bueno, gracias Roberto, porque no nos suelen hacer mucho esa pregunta y la verdad se agradece que de vez en cuando, por nuestra parte, quitando un poco el tema de físico y, bueno, como comentaba él mismo, la necesidad de tener un espacio físico real, simplemente suscribir las palabras de información, porque es algo que nos viene muy bien para saber a qué problemas os enfrentáis diariamente. El tema de la coordinación, de nuevo, es imprescindible porque al final las entidades públicas casi siempre acabáis actuando como intermediarias entre lo público y privado, añadiéndole una capa de gestión, de facilitadores, o en algunos casos, si lo miras por otro enfoque, pues de restricciones o de limitadores. Entonces, es imprescindible que actuéis como tal, como coordinadores. Oye, vamos a montar una mesa redonda, vamos a ver por ahí. Y luego, por último, yo sí matizar un poco el tema de la información y demás, es decir, trabajar mano a mano con gente que esté capacitada para ello y que haya vocación, es decir, pues con los técnicos, por ejemplo, trabajo continuo, es decir, un proyecto de este estilo y más con tanta incertidumbre, tantos datos, tiene muchísimas perspectivas y panoramas. Si no trabajas mano a mano con alguien que lo maneje muy bien día a día, es imposible que llegue a buen cauce. Ya, seguramente a ellos les pasará también. Es difícil hacerlo en entidades, en corporates comunes, porque ya son monstruos. Pues imaginaos en esta casuística. Y por último, algo que claridad en los marcos de colaboración. Comentaba aquí muy bien tu nombre, Andrés. Claro, está muy bien ISAs, no sé qué, pero nosotros cada desplazamiento que hacemos, cada día que invertimos, es un día que invertimos que no estamos en otro lado. Si no lo podemos repercutir aquí, por lo menos tener muy claro, oye, habrá gente, como puede ser el caso de muchos de nosotros, que esté dispuesto a entrar aquí, pues oye, y no hay una compensación económica directa, o hay una posibilidad, pero saber en qué marco entramos a colaborar, que eso, para empresas tan pequeñitas y con tanta incertidumbre, tener un LOI, una Letter of Intentions, o pero ya no en NDA, sino cosas tangibles que puedan servir de demostrador, pues para VCs, para futuros clientes, y sobre todo el marco, oye, ¿a qué te vas a comprometer tú y a qué me comprometo yo? Eso yo creo que ayuda y un poco apunta, la ordenanza ahora la veremos, pero apunta hacia ello, o sea que eso también me alegra. Muchísimas gracias, Hugo. Ángel. Bueno, pues os lo voy a poner por el revés. Dice, depende del nivel de precisión que se exija o que se quiera. Yo creo que lo más importante en el caso nuestro concreto es el tener muy claro cuál es el modelo. A mí me encaja muchísimo lo que he escuchado de locales vacíos en el centro de la ciudad que podrían estar operados perfectamente por ONGs, economía colaborativa, para hacer un reparto mixto entre ser punto de conveniencia y entregas a pie. Y eso no descarta la solución del contenedor o similar, del almacén automatizado, que también tiene cabida, seguramente en otro espacio, pero creo que la tiene. Y los otros proyectos de los que estamos hablando en movilidad personal se están dando casos
en los que se combina la movilidad personal con la carga en transporte público y en transporte privado. Entonces, fijaros que he metido solo los 4 que estamos aquí. Fijaros la cantidad de cosas que podríais abarcar o decidir para enfocar y lanzar un proyecto, y de ahí va a depender la cantidad de información necesaria. Pero yo creo que tiene todo el sentido del mundo hacerlo lo más holístico posible, porque lo haces una sola vez y tienes el modelo de la ciudad o los modelos de la ciudad con una panoplia de alternativas simultáneamente. Hacerlo de una forma individual tiene un problema, y es que no son necesariamente modelos perfectamente compatibles entre sí. Son totalmente complementarios, pero los fines o las formas que persigue, pues dar trabajo a la economía colaborativa, por ejemplo, está reñido hasta cierto punto con la automatización. ¿Sabes? ¿Qué quieres ser de mayor? Y me parece que la ventaja de trabajar con startups es que somos hiperflexibles y somos capaces de utilizar las tecnologías base que tenemos y acomodarlas a la necesidad del proyecto. Y no quería devolver la pelota para dejarla en la administración, pero creo que es un enfoque que es digno de considerar a la hora de enfocar una cosa de este estilo. Muchísimas gracias. Por nuestra parte, sería interesante saber cuáles son los operadores de transporte público, en este caso ya que están operativos, saber qué otros actores, players de movilidad privada estarían también dispuestos a colaborar con nosotros, porque al final nosotros somos, digamos, una aplicación que muestra la parte informativa y la parte transaccional de los distintos operadores que pueda haber, y sería interesante pues conocer eso fundamentalmente, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Por no alargarlo más, nos espera la pausa café, todas las interacciones que tímidamente no habéis querido, no, broma, era por no alargarlo, que tuvieseis tiempo para poder intercambiar palabras tomándoos un café, que siempre es más amable, y os esperamos en media hora para continuar con el taller de la ordenanza. Comentaros también que por streaming ya me han ido pasando dudas sobre la ordenanza que iremos resolviendo, y si queréis seguir compartiendo tanto por el enlace de YouTube como por el de LinkedIn las preguntas o las dudas que os surjan después de haber compartido todas estas impresiones y soluciones, pues serán más que bienvenidas. Así que muchísimas gracias, nos vemos en media hora.